¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, la última de nuestro programa político en este ciclo 2024 de La Última Palabra. Comenzamos más o menos en marzo, en abril, conociendo un poco de las autoridades locales, luego vino la temporada de debates de las primarias alcalde, pasando por los debates también a los cargos municipales, de concejales, consejeros, alcaldes, y también a gobernador regional. Y esta noche ya damos por finalizado este ciclo 2024, analizando un poco lo que fue la elección del día domingo, en esta segunda vuelta de gobernadores regionales, y proyectamos en nuestro segundo bloque un poco cómo se viene el panorama político para Chile el próximo año, que seguimos con elecciones, pero ya elecciones generales. ¿Cómo está Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios Contextus, con quien vamos a estar comentando esta noche los resultados del fin de semana? Bienvenido. Sí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Estamos bien, ya un poco más tranquilos después de todas las elecciones que tuvimos y terminó la incertidumbre que había sobre quién iba a ser el gobernador. Gobernador en este caso, que al menos en la primera vuelta, la podemos llamar en octubre, en esta elección en 2 jornadas, bastante extensa además para los vocales de mesa, obtuvo Pedro Álvarez Salamanca, remontándonos al mes de octubre, un 23,42%, y aquí era la gran pregunta, ¿de qué manera iba a lograr capitalizar o dar vuelta al resultado de cara a noviembre? Claro. Y el desafío también a Cristina Bravo, porque veíamos otros candidatos como Gabriel Rojas. Claro, Gabriel Rojas en este caso, y los otros 2 candidatos eran más apegados a partidos de derecha, que finalmente, si vemos el resultado final, hasta cierto punto respaldaron a Pedro Álvarez Salamanca el día domingo. Sí, aunque si hacemos la sumatoria de esos candidatos considerados más de derecha, Pedro Álvarez Salamanca debió haber sacado más votación. O sea, Claro. igual hubo un porcentaje de esas personas que optó por algo distinto, digamos, o bien nulo blanco, o bien votaron derechamente por Cristina Bravo, porque el resultado fue mucho más estrecho, Sí. que si hubiésemos hecho la sumatoria de ambos bloques, digamos. Así que bueno, eso te habla de que igual hay un voto cruzado, pero que finalmente se cuadró, digamos, el sector de Prieto con Álvarez Salamanca y podríamos decir un gran porcentaje también de la candidata a gobernadora, no recuerdo el nombre en este minuto. Del Partido Social Cristiano. Del Partido Social Cristiano, sí. Fernanda Aguirre. Fernanda Aguirre, claro. Así que bueno, eso ayudó, digamos, a que pudiese salir electo Pedro Álvarez Salamanca con una diferencia igual estrecha. O sea, si lo comparamos con lo que sucedió en otras regiones, que la diferencia fue bastante grande. O sea, partiendo por la metropolitana, donde le sacó prácticamente 10 puntos de diferencia Claudio Rego a Francisco Rego, pero en otras regiones la diferencia fue mucho mayor entre un candidato y otro. Sí. Bueno, hubo 11 regiones que tuvieron esta segunda vuelta, quizás para algunos incluso hasta desconocida, pasó muy desapercibida esta elección respecto a la anterior. Ahí uno puede pensar, quizás debido a que las personas muchas veces tienden a tener, ya por un tema de bagaje cultural en materia de elección, más internalizadas las elecciones de alcaldes, ¿no? Las municipales, que se dieron en octubre, ¿no? En 2 jornadas. Ya esta es la segunda elección, un tema inédito al menos, que la región no logró tener una reelección en este cargo. Vamos a ver qué pasa de aquí a 4 años más. Sí. Porque claro, se esperaba quizás que al ser un cargo nuevo iba a estar el voto quizás de confianza a la actual gobernadora, quien buscaba la reelección. Claro. Mira, hubo una alta expectativa, yo creo, porque el porcentaje de gente que fue a votar fue similar al de la primera vuelta. Claro.
y disminuyeron los votos nulos y los blancos. O sea, sucedió algo parecido de lo que pasó con los alcaldes, porque en la primera vuelta, donde hubieron menos nulos y blancos a nivel nacional, fue la votación de alcalde. O sea, la gente iba más segura a votar. Y donde habían mayor cantidad de nulos y blancos eran en los consejeros regionales y en los concejales. Y se explica un poco por La cantidad de votos. la gran cantidad de candidatos y que la gente realmente se pierde porque conocer la propuesta de cada candidato es bastante difícil, generalmente van por los bloques, pero incluso equivocaban también con ello porque muchos candidatos iban de forma independiente, entonces como que no se entiende mucho esa votación. Para la gente que no está metida en política es verdaderamente un martirio ahí buscar el candidato. Así que, pero en el caso de los gobernadores, como te digo, ahora disminuyeron los nulos y blancos, o sea, la gente fue más a la segura, o sea, mucho más que en la primera vuelta. Sí, y a propósito de ello, también yo en la tarde nada más hice este ejercicio de ver comuna por comuna Ajá. cuántas fueron los que ganaron cada uno de los candidatos, tanto en octubre como ahora. Y al menos Cristina Bravo ganó en octubre 19 comunas versus 9 que ganó Álvarez Salamanca y 2 que ganó Juan Eduardo Prieto. Versus ahora que se distribuyó 14-16, más o menos. Pero en gran parte también se explica que los votantes de Prieto se traspasaron a los votantes de Álvarez Salamanca. Sí, sí. Sí, bueno, yo te diría que yo hice el análisis más que nada por Provincial. provincia, claro, y la provincia de Talca fue la que disparó el voto de Pedro Álvarez Salamanca, porque Cristina Bravo ganó en provincia de Curicó y en provincia de Linares. Y Cauquenes también fue una diferencia mayor la que le sacó Pedro Álvarez Salamanca, pero ahí hay menos votantes. Entonces, digamos que resultó más bien electo por lo pujante que fue la provincia de Talca, más que nada. Y bueno, tenemos gobernador nuevo, no se reeligió Cristina Bravo. Ahí pueden haber varios tipos de razones, o sea, por lo general la gente evalúa gestión, la obra visible, por decirlo de alguna manera, y ahí hay que ver cuánto pudo hacer la gobernadora para mostrar su gestión, digamos, las cosas que estaba haciendo, que igual es difícil porque el gobierno regional es dueño de la billetera, de la plata, digamos, pero no necesariamente ejecuta él los proyectos los ejecutan los servicios públicos, la seremía, en algunos casos también las universidades, la empresa privada, las corporaciones, las fundaciones, que son las que presentan proyectos y que son financiados. Eso tiene alguna dificultad a pesar de que aparecen los carteles, ¿cierto?, donde dice obra financiada por el gobierno regional, pero como te digo, los que ejecutan los proyectos generalmente son otras instituciones. Eso de alguna manera puede jugar un poco en contra también a lo que es el gobernador. Sí. Enrique, a propósito de lo que fue la campaña de segunda vuelta, vimos al menos previo a la elección de octubre, y voy a tomar como ejemplo, respecto a lo que fue en su momento la discusión en el Congreso de este proyecto de ley de prohibir las carreras de galgo. No sé si te recuerdas, y se vio a Pedro Álvarez Salamanca ya como con un respaldo al sector agrícola, ¿no?, con todo lo que está relacionado a lo que es esta tradición, Claro. tradición rural. Ahora también lo pudimos ver, quizás habrá faltado en el ámbito de Cristina Bravo estar más compenetrada con el sector rural para captar ese voto. Mira, yo creo que hay un factor súper importante que tienen que considerar los gobernadores y las gobernadoras, de que están representando una región que tiene ciertas características de idiosincrasia, y de ciertas características socioculturales, y algunas de ellas están profundamente arraigadas dentro de los territorios. Entonces a mí me hace mucho ruido cuando lo que pasa en las gobernaciones, que pasaba un poco con las intendencias antiguas, que tenían el mismo modus operandi para los distintos programas y proyectos que se enfocan a lo largo del país. Entonces con las mismas bases, con las mismas maneras, con las mismas formas, con proyectos muy parecidos. Entonces la idea de los gobernadores regionales es que sean más autónomos, o sea, que las cosas se hagan
con consideración de la pertinencia local, con la consideración de los factores socioculturales de cada región. Y ahí yo, por ejemplo, soy enemigo de estos supraorganismos, ¿cierto? Como por ejemplo la Asociación de Gobernaciones, ¿cierto? Que actúan como cuerpo colegiado. Fíjate tú que el mismo caso de fundaciones fue un poco, pecaron los gobernadores un poco de traspasarse la información, porque finalmente empezaron a funcionar todos de la misma manera. Entonces los gobernadores en realidad tienen que tener una mirada más local, pueden escuchar y ver cosas que se estén haciendo en otras regiones, pero no de la misma manera, porque hay cosas que son locales que tú tienes que tener en consideración. Y por ejemplo, ahí está la cultura local, la idiosincrasia, o sea, del campo chileno, que es súper fuerte en esta región, pero también las formas, otras formas, por ejemplo, si tú hay unas bases administrativas que te dejan fuera muchas organizaciones locales que te pueden hacer un trabajo, bueno, tienes que modificar esas bases. No flexibilizarlas, sino que modificarlas como para darle más tiraje al desarrollo regional. Lo que se cometió con el caso de las fundaciones, por ejemplo, es que ese tiraje se abrió, pero pensando políticamente, o sea, en cómo se beneficia como a los sectores más allegados a mi gobierno o a mis partidos. Sin embargo, yo creo que tiene que existir esa flexibilidad, entre comillas, pero para un mayor tiraje de las empresas regionales, de las organizaciones que hay en la región. Entonces, frente a la pregunta que tú me hacías del tema de los perros galgos, yo te digo, los gobernadores tienen que tener una mirada en lo que es la cultura regional. Independientemente de su idea, si están a favor o en contra del rodeo, a favor o en contra de las carreras de galgo, tienen que considerar que la gente en muchos sectores de esta región tiene absolutamente arraigadas esas tradiciones. Lo que pueden hacer es, claro, modificar a lo mejor las maneras, las formas en cómo eso se realiza, los controles, etcétera. Hay varias cosas que se pueden hacer con respecto a eso, pero de pronto intentar eliminar de golpe cosas que están profundamente arraigadas es complicado. Es como si mañana llegara un gobernador regional ateo y dijera, bueno, ahora se cancelan las misas en toda la región. O sea, eso sería, imagínate, un descalabro. Enrique, te quiero consultar sobre los votos nulos y blancos, detenernos aquí un poco. Lo vimos y tú citaste al menos lo que era elección de concejal y consejero. En el caso de los gobernadores eran 5 en la primera papeleta y en esta oportunidad eran tan solo 2. ¿Cómo impacta también la cantidad? Porque uno pensaría, bueno, al haber más candidatos, existen más probabilidades de que las personas se vean representadas en alguno de ellos. O sea, son 5, ¿no? En este caso son 2, muchas veces no siempre se está de acuerdo en todo con alguno de los 2 candidatos. Sí. Pero ¿cómo impacta la cantidad de candidatos que se tienen en una papeleta? Pasó a lo mejor también ahora con las elecciones presidenciales, que las últimas que tuvimos o las que vamos a tener el próximo año. ¿Qué tanto impacta la cantidad de candidatos con los votos válidamente emitidos también? Porque en esta oportunidad, tú lo mencionabas, aumentaron la cantidad de votos válidamente emitidos, porque se redujo la cantidad de nulos y blancos. Sí, sí. Bueno, como te digo, esto es como llegando al final del partido de fútbol, ¿cierto? Empieza como ya hay que definirlo, o sea, o cierras la defensa, ¿cierto? O vas al ataque, o vas al ataque, o sea, dependiendo de cómo está el partido. Bueno, en las elecciones pasa algo similar, o sea, la gente tiene una mejor definición cuando se van estrechando, digamos, cuando empiezas a entrar al área chica. Y esa área chica es cuando ya va quedando solamente... Van quedando menos. Van quedando menos y finalmente las 2 figuras, ¿cierto?, que son las que compiten. Ahí la gente tiene un mayor poder de decisión. Y también hubo esa claridad con los alcaldes, ¿no? A pesar de que en algunos casos habían 5 candidatos a alcalde. Acá habían 7. Claro, acá habían 7, también pasa eso, o sea, la cantidad de nulos y blancos es más o menos similar a lo que fue segunda vuelta ahora también, incluso diría menos. O sea, hay una mejor definición para los alcaldes que en el caso de los gobernadores. Y es por el conocimiento local, por el conocimiento que tienen las personas de las figuras del alcalde, que generalmente son personas conocidas, que tienen una larga trayectoria en el territorio, que los conocen muchas personas, etcétera.
Esa es como la explicación. Ahora, me gustaría conversar respecto a cómo queda compuesto el gobierno regional para el próximo año, considerando los consejeros, que al menos en la región del Maule, proporcionalmente a la población, son 20 los consejeros Sí, que son distribuidos por la provincia, claro. ¿no? Aquí yo hice el ejercicio durante la tarde. Provincia de Talca tiene definido 7 consejeros regionales, Cauquenes 2, Curicó 5, Linares 6, eso al menos Sí. a nivel de provincial. Pero si lo llevamos un poco a lo que es tendencia política, de los 7 de la provincia de Talca, hay 4 que están más apegados a la derecha, 3 de izquierda, en Cauquenes los 2 de derecha, en Curicó 3 de derecha y 2 de izquierda, y en Linares 4 de derecha y 2 de izquierda. Predomina la derecha en este caso Sí, en el Consejo Regional con 13-7 aproximadamente. así es. Y el gobernador, que también al menos va a tener tendencia más apegada a la derecha. ¿De qué manera ello va a definir la política? Más que política pública, porque la distribución de los recursos para la región, ¿no? Sí. ¿Cuáles quizás van a ser algunos temas que se puedan ir priorizando para lo que es financiamiento? Sí, bueno, definitivamente te facilita el trabajo, o sea, tener un consejo regional favorable te puede hacer las cosas más fácil, en el sentido de que cuando se voten los financiamientos para los distintos proyectos, para los distintos territorios, va a tener una mayoría. En el caso de otras regiones no ocurre así, o sea, el gobernador electo tiene gobierno regional en contra. Entonces es de esperar que las cosas sean más fluidas en la región del Maule, en el sentido de los proyectos que se van a financiar, de que esto sea un poco más rápido también, de que se agilice, porque no sé, hay cosas que demoran bastante por la burocracia misma, ¿cierto?, del Estado, pero yo creo que el gobernador regional tiene una oportunidad única de empezar a agilizar procesos con respecto al financiamiento de proyectos. Y que sean proyectos realmente que sirvan a la región, que sean emblemáticos, que la gente los pueda identificar como favorables, ¿cierto? E importantes para la región. Ahí también tiene que ver mucho cómo se comunica. Cómo comunica desde la gobernación regional los proyectos que se están financiando. Que yo creo que de eso pegan muchos gobiernos regionales, porque la gente no conoce muy bien lo que se está haciendo y quizás hay que dar nuevas formas de empezar a comunicar, no sé si a través de las redes sociales, TikTok o qué sé yo, o que la televisión pública también nos otorgue un espacio para que se puedan conocer estas iniciativas. O existe un programa, no sé, un programa de televisión, que entiendo que se han financiado programas de televisión a medios, por ejemplo, que tengan que ver con rescatar justamente cuáles son los proyectos emblemáticos que está teniendo el gobierno de turno. Que no sería una cosa así como hacerse propaganda electoral, sino que dar a conocer lo que se está haciendo en materia de financiamiento, que eso es importante. Ahora, sobre áreas, hablando un poco de áreas, porque, bueno, al igual que otros cargos de elección popular, excepto los senadores, ¿no?, que son por 8 años, el resto todos son de 4 años, Sí, sí. alcaldes, gobernador, presidente. En este caso, y ocurre mucho también con lo que es materia de, por ejemplo, los municipios, los alcaldes, cuando llega un alcalde nuevo, al menos los primeros 2 años, es como para concluir muchos proyectos que dejó avanzado la administración anterior. Claro. Y vemos al menos varios proyectos que deja o va a dejar la administración de Cristina Bravo. Esto mismo respecto a la iniciativa de contar con una escuela de gendarmería, por ejemplo, cuando se reunieron con el ministro de Justicia, o bien el contar con una escuela de carabineros. Temas que ya a lo mejor estaban conversados bien avanzados con el nivel central. ¿Se puede echar pie atrás a alguno de ellos? Sí, siempre depende del énfasis que quiera poner el gobernador, porque finalmente
la gente lo elige para eso un poco, ¿no? Para que ponga en marcha su programa. Su agenda. Su agenda. Recuerda tú que los gobernadores tienen que presentar un programa De gobierno. de gobierno. Entonces, se supone que tiene que cumplir con eso. De todas maneras, es súper importante que tanto los alcaldes como los gobernadores puedan agarrar la posta de lo que se venía haciendo, porque eso hay que verlo como una oportunidad también. O sea, si ya hay un trabajo avanzado, por ejemplo, en lo administrativo, que es una cuestión que a veces demora un par de años, y ya se puede empezar a ejecutar, bueno, hay que darle tiraje a eso. O sea, yo pensaría que lo más lógico es que esos proyectos que ya han comprometido dinero, que han comprometido personas, equipos, que ya hay autoridades que han estado conversando de forma transversal, bueno, se empiezan a terminar y a ejecutar. O sea, sería como lo más lógico, más que borrar con todo y llegar y reponer nuevas ideas. Yo creo que hay énfasis que puede dar el nuevo gobernador, pero siempre hay que ir pasando la posta. O sea, es como la realidad de la vida eso. O sea, los papás le van pasando, el abuelo le pasa la posta al papá al hijo, al nieto y así. Y en el caso de la administración pública tiene que ser un poco parecido, ¿cierto? Ir recogiendo lo que viene haciendo el alcalde anterior, siempre que no sea una idea descabellada, ¿cierto? Si son buenas ideas, bueno, ir recogiéndolas e ir dejando un camino más o menos armado al que viene. O sea, eso es pensar en el largo plazo y no en el corto plazo, pero lamentablemente a veces se piensa así, como electoralmente, y se quiere como borrar con todo y decir todo lo que hizo el alcalde anterior, el gobernador anterior está malo, entonces vamos a hacer todo de nuevo. Eso generalmente no funciona. Y ahora también está lo que está relacionado con los proyectos de corte de cinta, muchas veces, ¿no? Claro. Que finalmente les toca cortar la cinta a una administración distinta. A una administración distinta. Entonces, lo importante es que nos acostumbremos a eso, nuestras autoridades se acostumbren a eso, a que tienen que ir recogiendo lo que vienen haciendo las generaciones anteriores también. Sí, es como parte, tiene que ser parte de cómo programar el desarrollo regional y el desarrollo del país. O sea, yo lo veo como de una forma muy natural. Eh, Enrique, ya para ir concluyendo y volviendo al tema de la elección, y principalmente de los candidatos, porque en 2021 Ujú. la segunda vuelta fue entre Cristina Bravo y quien ahora es Pulgar. diputado, Pulgar. Pero predominaba candidatos, al menos en la primera vuelta, candidatos que era del río Maule hacia el norte. Ajá. Y en esta oportunidad ocurrió lo mismo. O sea, Sí. el Maule Sur no tenía ningún candidato para gobernador regional, lo cual genera ciertos resquemores muchas veces a cómo se van a poder distribuir los recursos de manera equitativa, ¿no? de este afluente hacia el sur. ¿Cómo impacta ello en la participación política o la representación? Porque hay cierta sensación que viene de hace muchos años, incluso antes de creada la figura del gobernador regional, de que el Maule Sur finalmente es como el patio trasero de Talca. Sí, bueno, no ocurre tan solo en la región del Maule, ocurre en varias regiones algo parecido, de que hay provincias que están rezagadas, por decirlo de alguna manera. Y depende mucho de nuestra forma de democracia también, que funciona con el voto 1 a 1. Y donde hay mayor cantidad de gente, generalmente es donde es como voy a poner los huevos en la canasta que tiene más votantes. Algo parecido sucede en nuestro país con nuestro tipo de democracia, o sea, donde hay menos votantes, donde hay menos personas, donde hay mayor dispersión geográfica. Bueno, para los políticos, ¿cierto? No es tan conveniente invertir ahí. A veces es mucho más conveniente invertir donde hay más Donde ya población. está seguro Donde está apiñada la gente, ahí es donde tengo que hacer el proyecto, ahí es donde tengo que hacer el CEFAM, el hospital o el colegio, lo que sea. Tenemos esa camisa de fuerza. Lamentablemente nuestra política tiene esa camisa de fuerza. No somos como Japón, que Japón viven 3 familias al otro lado del río y les construye un puente. No somos así, todavía no tenemos ese tipo de desarrollo desarrollo político, social, económico, para poder pensar así o lo que ocurre en Estados Unidos también.
El estilo de democracia de Estados Unidos es distinto al estilo de democracia nuestro porque no es tanto el voto uno a uno. Recuerda tú que Hillary Clinton en la primera elección donde fue Donald Trump sacó más votos que Trump y no resultó electa porque tienen otro sistema de democracia. Que es con estos votos electorales que se le llaman. Bueno, ahí, de la Junta Electoral. La Junta Electoral. Y ahí territorios pequeños pueden a veces marcar la diferencia con un par de votos electorales. Y por lo tanto sí se desarrollan esos sectores a pesar de que estén alejados y se les construye una carretera o una línea de tren, qué sé yo. Alaska, ¿no? Ahora, por decir algo, Alaska está súper desarrollado con el tema del transporte. ¿Cómo ello va repercutiendo en cómo finalmente se administra el país o se administra la región? Porque políticamente sabemos que estamos divididos en distritos, 18, 17, 18, que corresponde al Maule como región. Claro. Pero históricamente, bueno, los distritos han ido cambiando, se han creado otros nuevos. A propósito de lo que es o la sensación o el inicio de la separación, muchas veces, ¿no? Surge como una alternativa justamente de la sensación de determinados territorios a sentirse un poco postergado. No sé, pasó lo último, al menos en Ñuble, ¿no? Que se dividió de la región del Biobío y ahora son una región autónoma. Que tampoco es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, o sea, es un proceso bastante largo, muchas veces se llevan a cabo consultas ciudadanas, plebiscitos para determinar ello. ¿Podría eventualmente ocurrir eso de aquí a algunos años? ¿Acá en el Maule? Ajá. Yo lo veo difícil porque, bueno, esto no ocurre tan solo en la región del Maule, hay otras regiones que están solicitando cosas parecidas, lo mismo que comunas. Claro, cuando crecen mucho los sectores hacia un sector. Por ejemplo, lo que ocurre con Lontoe, pues Lontoe ha tenido aspiración de ser comuna hace bastante rato también, pero se tiene que poner a la cola porque hay varios territorios en Chile que quieren ser comunas. Yo lo veo difícil porque... Al menos en el corto tiempo, en el corto plazo. En el corto plazo lo veo bastante difícil, como te digo, por esta camisa de fuerza que tenemos como sistema político, donde importa mucho la cantidad de votos. Entonces separar como el Maule Sur, digamos, no tendría tanta justificación desde ese punto de vista. Y lo otro es que ver también el tema logístico, o sea, también hay un buen transporte, o sea, hay carreteras, hay caminos, o sea, no hay ningún impedimento para que esos territorios se puedan desarrollar, porque también son pujantes económicamente. Pero lo que pasa es que la distribución de los dineros no está de la mejor forma realizada. Ese es el punto. O sea, es de esperar que que Linares, con lo que produce Linares, y Cauquenes, con lo que produce Cauquenes como comuna, económicamente, pudiese llegar más recursos a esos territorios. Pero no ocurre mucho así. O sea, tú sabes que en nuestro país las comunas con mayor recursos son 3 en Santiago, es súper concentrado el tema económico, ahí se pagan patentes de empresas a nivel nacional, que no necesariamente pagan patentes en los territorios y los recursos se van a nivel central. Que pasa mucho en tema de minería, por ejemplo, las mineras que tienen sus oficinas en Las Condes tributan ahí y no en el lugar donde se extrae finalmente la materia prima. Y no donde se extrae la materia prima, entonces la comuna de Andacoyo, por decirte algo, recibe la patente de la minera, pero el gran tributo, ¿cierto?, se lo lleva una comuna de Santiago. Entonces esas cosas hay que mejorarlas para que los territorios puedan ser más pujantes y no tener que cambiar el sistema político, sino que esas son modificaciones que se pueden hacer a nivel constitucional, a nivel de leyes. Enrique, vamos a hacer un breve corte, siendo las 22:35, pero en el segundo bloque no nos vamos a centrar tanto en lo regional, sino más bien en la política nacional, cómo ya se van perfilando algunos candidatos de cara al próximo año, ¿no? Sí. Donde al menos la región del Maule elige diputados, senadores, y también lo que es una nueva autoridad, presidente o presidenta. Sí. Así que de ello vamos a estar conversando a la vuelta de este corte comercial. Volvemos en la última palabra.
22 horas con 41 minutos. Seguimos con Enrique Cantero, antropólogo del Centro de Estudios Contextus, revisando en este segundo bloque ya lo que es la contingencia política nacional, que vaya que han pasado cosas en los últimos 2 meses. Y se ha dejado un poco de lado, al menos discusiones que se están dando en el Congreso, que se iban a dar en el Congreso, referente a, por ejemplo, el presupuesto para el próximo año, también reforma al sistema de pensiones, un nuevo pacto fiscal, entre otros, pero que ha quedado en un segundo plano, hasta en quinto plano, ¿no? Considerando todo lo que ha surgido con autoridades de gobierno, hace muy poco también esta denuncia contra el presidente de la República. En fin, hay una nube ahí nuevamente que ronda a diversas figuras políticas de distintos sectores, procesos también de investigación judiciales, parte de lo que es la idiosincrasia también. Sí, está bastante movido el ámbito nacional, panorama, claro. Con respecto a eso y claro, ahí la polarización no ayuda, pues. Entonces vemos que están los sectores bastante polarizados, hay muchas cuentas que se están cobrando desde el estallido social, o sea, está todo este discurso contra el octubrismo, ¿cierto? Que estos dos procesos fallidos de constitución, donde los sectores más polarizados no pudieron imponer su idea, esa es la verdad. O sea, los sectores extremos no pudieron imponer su constitución, la gente se fue más al medio, más a la moderación, rechazó ambos procesos, pero nos quedamos con los problemas igual. Y el estallido ocurrió también, o sea, es un fenómeno que ocurre en los países, y en distintos países ha ocurrido. O sea, McLuhan, por ejemplo, que es un escritor, un filósofo político, habla del conflicto, que el conflicto tiene que existir y es sano que exista en cualquier sociedad. Y a veces esos conflictos estallan, o sea, surgen como un estallido social. Desconocer esa realidad y decir, no, esta cuestión es un octubrismo que se le ocurrió, acuérdate tú las teorías del K-pop, de los cubanos, los venezolanos. Bueno, finalmente nada de eso se pudo comprobar. O sea, la verdad es que los países a veces entran en crisis y llegan a un punto en donde tiene que existir algún punto de fuga, y se expresa como estallido social. Y todas esas demandas no han sido cubiertas en su gran mayoría. O sea, el sistema político sigue más o menos de la misma forma. Nada se ha reformado tampoco. Nada se ha reformado. Se criticó mucho la reforma al sistema judicial que proponía la primera propuesta constitucional. Pero mira lo que ha pasado con la justicia en el último tiempo. O sea, Con la Corte Suprema principalmente. nos hemos dado cuenta de toda la basura que había bajo la alfombra. Y bueno, y los casos de corrupción en las instituciones. O sea, nadie está libre. O sea, eso como que tenemos que entenderlo, de que nadie está libre porque tenemos un modelo, un sistema que tiene muchas fisuras y que permite mucho de que este sistema vaya siendo permeable, digamos. Y que personas que pueden aprovecharse del sistema se aprovechen. Entonces, no tenemos también la mejor clase política del mundo, y eso hay que decirlo, es verdad. Donde puede existir, digamos, espacio para cometer algún abuso, se están tomando esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos fallando como en la educación política, en la educación cívica, estamos fallando en las leyes que tienen que castigar este tipo de actos, pero en algo estamos fallando, entonces, y no queremos cambiar nada. Todo lo queremos solucionar con la mesa, o sea, nos estamos llenando de mesa y cosas concretas no hay. Enrique, y bajo este contexto, esta mirada, esta polarización que existe, donde muchas veces es como una batalla encarnizada, sobre todo en redes sociales, que se da con quizás un lenguaje más violento, ¿cuánto incide ello en los posibles liderazgos políticos que vamos viendo a estos denominados caudillos, que, bueno, tenemos en Argentina el caso de Milei, claro, pero caudillos pueden darse en cualquier otro país,
¿no? Con un tono mucho más violento. Donald Trump, por ejemplo, apoyado por un partido que ya, el Partido Republicano, dejó de ser hace mucho tiempo lo que era en sus Sí, bases, ¿no? Antiguamente los republicanos se jactaban de ser el partido de Abraham Lincoln. claro. Ahora ya muy poco queda de ello. ¿Cómo puede ello incidir en tener estos tipos de liderazgos, como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, estas figuras con un tono que no son apuntando al centro, sino a los extremos, Sí. eh, tratando mal a los contendores muchas veces o negando Ajá. situaciones que están a la vista? Bueno, si te fijas en la elección de gobernadores que hubo recientemente en Chile, eh, hubo un premio a la moderación, o sea, los candidatos que eran más moderados, los candidatos más extremos quedaron fuera, o sea, Navarro, por ejemplo, en el Biobío sacó muy poquita votación en la segunda Un vuelta, veintitanto por ciento más o menos. claro, Orrego en la metropolitana, que tenía un lenguaje bien beligerante y muy confrontacional, a pesar de que lo maquillaron, ¿cierto? Y le pusieron terno, corbata y moderó también su manera de ser, Claudio Orrego le sacó una amplia ventaja. Entonces, lo que te está mostrando Chile es que no prende ese discurso, no prende el discurso del extremo, del beligerante, del contestatario, sino que está primando las personas que quieren trabajar en conjunto, las personas que se están moderando. Esos son los liderazgos que está eligiendo Chile. O sea, Chile está demostrando ser más conservador que otros países de Latinoamérica. ¿Y eso está en el ADN de Chile? Yo creo que sí. Esta figura más del orden, más de la rectitud. Yo creo que sí. Yo creo que el chileno tiene una idiosincrasia más tendiente al orden, a la rectitud, a la moderación. No le gusta mucho esto de los extremos. A pesar de que tenemos vecinos al lado, por ejemplo, argentinos que eligieron a Milei, yo creo que un personaje como Milei nunca saldría presidente acá en Chile. Y esta elección de gobernadores te demostró un poco eso, que esos liderazgos no los queremos. O sea, yo personalmente prefiero la moderación también, prefiero tender un poco más hacia el centro, pero no necesariamente no recoger las ideas por ahí que están tanto en la izquierda como en la derecha, porque hay buenas ideas. Tanto la derecha como la izquierda tienen buenas ideas que se pueden implementar. El tema es que esa implementación tiene que ser, digamos, de buena manera, con diálogo, aunando distintos puntos de vista, no cancelando, ¿cierto? No agrediendo a los rivales. Pero bueno, en el mundo, en algunos sectores, ¿cierto? Están prefiriendo líderes que tienen que ver un poco con esto, ¿cierto? Con cancelar al otro, con imponer su visión, con imponer su idea. Pero no es necesariamente lo que yo veo que puede ocurrir en Chile. O sea, yo creo que nosotros estamos más por el lado de la moderación. De la conciliación De la más que... conciliación. Tenemos cosas más parecidas con algunos países europeos, te diría yo, que con nuestros vecinos de acá de la región, en ese sentido. Claro, sí. A pesar de que en algunos casos, en algunas ocasiones, estos puntos de vista así más contestatarios se recogen por algunas agrupaciones, ¿cierto? Por algunos sectores, pero no se logran consolidar. Ese es el punto. Entonces, Enrique, y bajo esa premisa, ya pensando en la elección del próximo año, donde ya hay figuras que, al menos en la encuesta pública, ya se perfilan como posibles candidatos a la presidencia, pero sabemos que estamos recién a más de un año de ello, de esa elección. Eh, ya hay figuras que son clave en esa carrera al sillón presidencial. Una de ellas es Evelyn Matei, al menos por la derecha, una figura clásica, conocida, ex ministra. No quiso ir también a la reelección por la comuna de Providencia, porque ya, al menos en las encuestas de opinión, ya era un derechamente, personaje que era sondeable, claro. al menos y que al menos ahora está liderando. Eh, Suena también la expresidenta Michelle Bachelet. Figuras jóvenes, Claudio Milanovic. tenemos Bodanovich, ¿no? Sí. Que él ya ha manifestado de todas maneras que Que no. descarta. Sí. Lo mismo con Claudio Rego. ¿Cómo se van posicionando ya estas figuras políticas de algunos partidos y
en este mismo contexto, ahora tenemos una inmensidad de partidos Ujú, sí, que genera quizás un poco más de fragmentación sí. de estas figuras con primarias para apoyar un candidato único. ¿Qué es lo que se puede esperar para 2025? Mira, yo le creo a Claudio Rego y a Bodanovich que van a terminar su mandato. O sea, Pensando ya en 2029, pueden ser sí, eventuales sí, yo candidatos ya socios. los descartaría de plano como figuras presidenciales para el próximo año, eh, porque han manifestado ya varias veces que quieren terminar su mandato, que la gente lo escogió para eso, y eso habla bien de ellos también como posibles candidatos presidenciales en 4 años más. O sea, sería bien impresentable, ¿cierto?, dejar un poco tirado Una localidad. una, una región por un donde gente confió en ti, ¿cierto?, por una presidencial. O sea, yo me acuerdo lo que pasó con el ex intendente Milat, por ejemplo, que cuando le ofrecieron la ANFP en plena pandemia se fue. Bueno, algunos lo podrán encontrar legítimo o no, pero a mí me pareció muy mal, muy feo eso. Pero yo le creo a Claudio Rego, como te digo, y a Bodanovich que no van a ir, entonces ya los descartaría. Y bueno, está Vlado Mirosevich, que ya lanzó como su precandidatura, o sea, o ya se ofreció, digamos, Ya dentro, tienes tu logo al menos. dentro claro, de las fuerzas liberales. Está Michelle Bachelet, como dices tú, que está, bueno, ahí como que la están entretentando, no se sabe bien, es como hay más hermetismo con respecto a Bachelet. Ya está José Antonio Cast también Evelyn manifestó su Matei, intención. José Antonio Caz, que yo creo que no ha renunciado a la aspiración presidencial. Tampoco creo que haya renunciado Marco Enrique, que puede aparecer en algún minuto. Sería la quinta vez, si no me ¿Ah? equivoco, ¿no? Quinta vez de Marco Enrique. Sería, claro, una quinta, yo creo, o sexta, no sé cuántas ya lleva. Eh, y está también, bueno, no sé cuáles otros están, no recuerdo bien quiénes más podrían ser. Eh, no sé, otras figuras, Pero ¿cómo va a pesar eso? Porque han surgido partidos nuevos. sí. París a lo mejor. No París sabemos sí, si va a reaparecer de aquí a París lo sí que puede resta del aparecer. próximo año, con el Partido de la Gente Ajá, o con otro partido, no sabemos. Está el Partido Social Cristiano, que ya está con una gran cantidad de militantes según el CERVEL. sí. Eh, Jimena Rincón también es Jimena Rincón que también o sea, manifestó que quiere ser. creó un partido para, Claro, para sí. eventualmente Los ser. amarillos y los demócratas, que también yo creo que van a intentar poner a algunos. O sea, pero las figuras así como está como difícil, porque yo creo que no hay muchas figuras que convenzan a los votantes, a los electores. O sea, va a estar bastante difícil, sobre todo en la centroizquierda, poder abonarse frente a un candidato. Yo creo que ahí hay mayor complicación que en la derecha. En la derecha a lo mejor van a surgir algunas voces, que está Carter, por ejemplo, que también quiere competir, pero creo que la derecha generalmente se cuadra bien frente a sus candidatos. Y no ocurre tanto en la centroizquierda. Es más difícil, pero siempre puede ocurrir. O sea, con Boris yo creo que ocurrió un poco eso. O sea, se cuadró toda la centroizquierda con Boris frente al candidato Kast. Pero una Evelyn Matei es muy diferente a las características de Kast. No sé si podría ocurrir lo mismo, ¿cierto?, que el fenómeno que ocurrió con Boric. A lo mejor hay mucho más votos del centro que se iría hacia Evelyn Matei. Entonces ahí, bueno, es un ajedrez complicado, porque tiene que jugar los próximos candidatos. Yo creo sí que la ciudadanía está como bien al pendiente de cuáles van a ser los discursos de cada candidato y los debates, o sea, yo creo que eso va a ser fundamental. Porque hoy día estamos enfrentando cosas que están bien complejas en el panorama mundial, partiendo por el cambio climático, ¿cierto? Los fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial con las inundaciones, lo que pasó en España, son cosas bien complejas que podrían ocurrir en Chile y que van a necesitar una inversión pública y bastante coordinación entre todos los estamentos. Eh, y también está el tema de la guerra, que también es una cosa bastante importante.
ya está ocurriendo esta guerra entre Rusia y Ucrania. Que ha ido escalando que ha ido considerablemente en escalando. los últimos días. Está el tema del Medio Oriente, de Israel, que también está ahí un poco calmo ahora, pero que en cualquier minuto puede estallar. Está el tema de China con Taiwán. eh, y bueno, por ejemplo, aquí nuestros vecinos, Milei ya ha ofrecido como apoyo a Israel en el tema de la guerra. Creo que mandó unos aviones para allá. Entonces, no está tan lejos el tema de la guerra también. Lo importante es que el presidente que podamos escoger o presidenta, desde mi punto de vista, es que inmediatamente ponga a Chile desde un punto de vista neutral. O sea, eso es lo que yo esperaría, así como neutral frente a la guerra, porque nadie esperaría que Chile entre en un conflicto bélico. Claro. A pesar de que hay gente que le gusta la guerra, que escucho por ahí que no, yo voy, soy el primero en enlistarme, qué sé yo, contra, no sé, contra Estados Unidos, contra Israel. Pero yo creo que la normalidad de la gente y el chileno moderado, ¿cierto? Lo que quiere es paz y no guerra. Entonces, también va a ser importante las posturas que tengan los presidentes frente a los conflictos que estamos viviendo a nivel mundial, conflicto bélico en este caso, y como te digo también, importante lo que está ocurriendo con el cambio climático, con el uso del agua y con la economía, fundamental también. Ahora, tomando en consideración esa política internacional, eh, ¿cuánto va a repercutir la elección de Donald Trump? En este caso, ya cuando asuma en enero, respecto a estos conflictos bélicos de envergadura. Sí, bueno, eso no se sabe muy bien, porque él manifestó en realidad en sus meetings, ¿cierto? En sus discursos, de que iba a terminar con la guerra de Ucrania, o sea, con el apoyo a Ucrania, que eso sería fatal para Ucrania. De hecho, Alemania creo que también le restó algún apoyo ya a Ucrania en el tema de la prestación de misiles de largo alcance, como un poco desmarcándose. Pero han habido otros países europeos que están apoyando a Ucrania, que lo siguen apoyando. Así que no sé lo que va a hacer Trump. Yo creo que ahí es fundamental lo que va a pasar con el tema de la guerra de Ucrania. Si se pliega Trump en apoyo a la OTAN contra Rusia o no se pliega. Porque si no se pliega, yo creo que lo más probable es que los países europeos empiecen a aislar a Ucrania, o sea, a dejarlo solo. Y eso sería, bueno para Rusia, pero muy malo para Ucrania y su presidente. Claro, porque finalmente estamos hablando de un sector de Ucrania, pero teniendo eso no se sabe también cuáles son las reales intenciones de Putin de seguir avanzando en este Claro. expansionismo. Sí, bueno, Polonia debe estar preocupada también, me imagino. también lo que ha manifestado Putin es que el que corrió el cerco fue Estados Unidos, o sea, a través de la OTAN, porque de ahí parte el conflicto, según del punto de vista de Putin, ¿cierto? Y bueno, el Occidente también tiene su otro punto de vista, ¿cierto? Que el expansionismo y la hegemonía, ¿cierto? Es de Rusia sobre Ucrania, que tiene aspiraciones de ser parte de la OTAN también. Y eso es lo que no quiere Putin, porque es como que yo creo que siente que le corren el cerco, así como para decirlo de forma coloquial. Y lo mismo ocurre con China, con el caso de Taiwán, que Taiwán, ¿cierto? Tiene una cercanía con Inglaterra por temas de colonialismo, qué sé yo, y cómo se ha consolidado ese estilo de sociedad y de democracia dentro de Taiwán, pero está al lado de China, que es un gigante en todo sentido, económico, militar, nuclear. El gran dragón dormido, Es claro, el gran dragón dormido, entonces también es un tema conflictivo lo que está ocurriendo en el caso de China. Enrique Cantero, analizamos un poco de todo, la política internacional, regional, nacional, ya pensando para 2025, en lo que fue este último programa de La Última Palabra en este 2024. Muchas gracias por tu disposición, que esté muy bien. Sí, muchas gracias Matías y estamos disponibles, tú sabes, cada vez que nos quieran invitar a conversar de estos temas políticos, de otros temas de contingencia, completamente disponibles como contextos. Muchas gracias. Nosotros hasta acá dejamos este programa, será hasta el próximo año. No sabemos qué nos pueda deparar el destino,
Pero muchas gracias a todos quienes se acompañaron durante este año, quienes vieron los debates, quienes comentaron, quienes también se hicieron presentes a través de las redes sociales. Muchas gracias y será hasta 2025. Que esté muy bien.